directamente en la parte de hongos. ¿Sale, vale? ¿Listos para ir para allá? Bien, entonces déjenme compartirles la pantalla. Les voy a compartir todo el escritorio, pero para no dejar de compartir en algún momento. Entonces, aquí están, niños. Este es el supergrupo que vamos a revisar ahorita. ¿Qué significa opistoconta? Ahí mismo lo dice. Dígame, Joana, ¿qué significa opistoconta? Hola, hola, Joana. De flagelo hacia atrás. Exacto. Opisto es hacia atrás. Ajá. Y conto tiene que ver con la parte de flagelo. Ahí dice que es un supergrupo muy grande, sobre todo porque de él se conocen muchos aspectos moleculares. Y es el de mayor número de especies, pero nosotros nos vamos a centrar en los organismos que dice ahí, los hongos. Ahí me faltó un punto, pero los miembros unicelulares son pocos. Nosotros vamos a revisar algunos de esos unicelulares en la parte que nos corresponde. Bien. Ay, ¿por qué no avanzó? Aquí está. Si ustedes van y consultan el artículo de Adl, nos vamos a encontrar esta clasificación, ¿sale? El supergrupo Pistoconta en un rango llamado Nucletmysia y finalmente lo que nosotros conocemos de forma tradicional como el reino fungo. Con este. Vamos para allá. Vamos a revisar a estos grupos nosotros. Son 7 en total, Chytridiomycota, y los vamos a revisar en este orden como están presentados. Primeramente Chytridiomycota, después blastocladiales, seguidos de mucoromicotina, entomoftorales, opagales, quixelomicotina y dicaria. No todos sus representantes, pero sí algunos de los más básicos. Esta clasificación es de Adl 2012. Si ustedes consultan alguna otra fuente de información, van a encontrar una clasificación distinta, va a depender del año en el que lo consulten. Pero nosotros pues les estamos presentando algo relativamente actual. Sí les mencioné a dicaria porque como no lo veo con el panel del Zoom. Aquí en dicaria, por ejemplo, están los hongos que nos vienen a la cabeza en un primer momento cuando hablamos de la palabra hongo. Porque indudablemente sepamos lo que sepamos, si alguien nos dice la palabra hongo, ahí ya está ese de los pitufos. Seguro que es uno de los primeros que nos viene a la cabeza. Ahí es en donde están estos, en dicaria. Y bueno, estas preguntitas, muchachos, como para darnos cuenta de qué tanto impacto o relación tenemos con los hongos, para tener una idea, porque de repente uno puede pensar, ay no, guacala, no me gustan los hongos, no, yo no como hongos, pero hay muchas otras formas en las que ellos están, o más bien en las que nosotros estamos en contacto con ellos. Ricardo, ¿usted ha comido pan? Ricardo, ahí anda. Contésteme, Ricardo. Ay, ese Ricardo se nos quedó dormido. Diego, ¿usted ha comido pan? ¿Yo? Sí. Pues sí, ¿no? Está bueno. Pues sí, de hecho, ninguna de las preguntas nos parece ajena, ¿no? ¿Usted ha tomado una copa de vino? Obvio, si pudiera siempre. Obvio, cerveza, todavía más obvio. No, esa no. Ajá. Eric, ¿usted alguna vez le han aplicado penicilina o algún medicamento de este tipo? Yo creo que sí. Seguramente. Seguramente. A lo mejor no conocemos con detalle la medicina que nos pusieron, pero seguro que sí. Y también pues hemos tratado de deshacernos de los hongos, a lo mejor no solo en la ropa, de esas veces que todo se quedó guardado. ¿Han dejado guardar las tortillas con todo y la servilleta?
Sí. Sí, yo también. Y al rato quitar esos hongos es bien feo, sobre todo los negros, ¿no? Es bien difícil. Entonces sí se nos ha dañado la ropa o incluso la piel. ¿Alguno ha tenido por ahí este asunto de los hongos del pie de atleta? Eso ya no se los pregunto de manera personal, pero pues sí, es posible, ¿no? Entonces tenemos un contacto muy estrecho con estos organismos, chicos, de muchas formas. Y bueno, indudablemente nosotros podemos llegar a pensar, ¿son buenos o son malos? No es como que las cosas sean así de blanco y negro, ¿verdad? Ni así tan sencillas como bueno. ¿Qué significa bueno exactamente, no? Pero digamos que hay ciertas pues ciertos asuntos problemáticos con los hongos, ¿no? Como las micosis, que son infecciones por los hongos, como este que les hablaba del pie de atleta. El micetismo, que sería una cosa de algún daño por haberlo comido. Ajá. Y la micotoxicosis, que bueno, eso se debe a las características de los propios hongos. No todas los generan, pero existe la toxicidad en los hongos. Ajá. Pero bueno, de la parte benéfica, y aquí a propósito hice esta tabla en la que se viera la diferencia en beneficios, ¿no? Hay muchísimos metabolitos en la parte de hongos para ayudarnos a la producción industrial. Se hace mucho control biológico con hongos, en la agricultura también son importantes. En la actualidad hay han escuchado eso de dejar de usar el PET, ¿no? El PET no, el unicel. Y hay hay algunas opciones con hongos para, para empezar a reemplazar estos productos. Incluso me parece que hay telas a partir de hongos. Entonces, el mundo del aprovechamiento es inmenso. Y bueno, aquí, contésteme, Alejandro, ¿los hongos son eucariontes o procariontes? Alejandro Tobar. Pues eucariontes, no hay. Exacto. ¿Son autótrofos o heterótrofos, Alejandro? Según yo, heterótrofos, ¿no? Uh-huh. ¿Son unicelulares o pluricelulares, Fátima? Pueden ser de ambos, ¿no? Exacto, pueden ser de ambos. Y también la reproducción puede ser de ambos tipos, asexual y sexual. ¿Y cuál de estos me falta? El punto 3 es súper importante, de la que ven aquí en la presentación. Sus paredes celulares son de quitina. Hay alguno que no presenta que no solo presenta quitina, pero esta es una característica muy particular del grupo. ¿Mm? ¿Ya tienen estas características muy, muy básicas, chicos? ¿Ya las anotaron? Sí. ¿Mm? Si necesitan que me detenga o surge alguna duda, adelante, ¿eh? Bien, seguimos. Los hongos tienen células eucariontes, como ya se mencionó anteriormente. Tienen características básicas como todas esas células, aunque también tienen sus peculiaridades. Uh-huh. Ya habíamos nosotros hablado de una pared celular, el número 1. Uh-huh. Van a presentarse unas estructuras que se llaman lomasomas. Ahorita vemos detalles, ¿sale? Ahorita solo quiero presentarles el esquema. Los lomasomas, también hay mitocondrias, porque pues ellos son aerobios la mayoría. Uh-huh. Vacuolas, almacén de sustancias. Hay una sustancia llamada ergosterol, que es algo también particular de los hongos. Uh-huh. Los ribosomas, pues estos no pueden faltar, ¿verdad? En la estructura de una célula. El núcleo, evidentemente, tampoco. El retículo endoplásmico. Uh-huh. Hay unos glóbulos lipídicos que también son como algo peculiar que se puede observar en los hongos.
la membrana, como toda célula, el aparato de Golgi, me voy a saltar al 12, el aparato de Golgi, y aquí en la punta en este caso, una estructura que se llama hifa, nos vamos a encontrar, dice aquí, punta de crecimiento, es la 11. Y aquí yo les agrego que en esa punta de crecimiento vamos a encontrar unas vesículas que se llaman cuerpos de Spitzen o Spitzenkorper. Esas son estructuras específicas para el crecimiento de los hongos. Vamos a ver algunos detallitos. ¿Seguimos? Sí. Va. ¿Qué son los lomasomas? ¿Alguien me ayuda? Impaginaciones con material vesicular, con material, jaja. Material vesicular. Ajá. Es decir, esto que ustedes ven aquí, ¿ven la línea donde está mi cursor? Esto es la membrana, ¿sí? Pero esto hundido es una invaginación. Y son unas especies de bolsitas a las que vamos a llamar vesículas, o bueno, que forman una estructura de vesícula. Esos son los lomasomas. El ergosterol, ¿de qué se trata el ergosterol? ¿Qué tipo de sustancia es? Alguien ayúdeme. Ahí dice. ¿No es un lípido? Es un lípido. ¿Y cuál es la función de ese lípido? La estabilidad de la membrana y la fluidez de la misma. Exacto. Y aquí les pongo esta calaverita, ¿por qué razón? Para comentarles que muchos de los fungicidas, de las sustancias químicas fungicidas, actúan de manera que se parecen mucho químicamente al ergosterol. Entonces, esta sustancia fungicida la confunde la célula fúngica con ergosterol, la hace parte de su membrana y después queda un hueco donde estaba el ergosterol de la membrana de la célula fúngica, queda un huequito porque fue sustituido por el fungicida. Y al quedar un hueco en la membrana, ¿qué le va a pasar a la célula, muchachos? Al quedar abierta la membrana, ¿qué le puede pasar a la célula? Ay, denme chance de ver el chat porque no puedo con todas las partes. Se deshidrata. Sí, es posible, pero díganme ustedes, ¿qué pasa si algo se rompe? Si una capa protectora se rompe. Retenido ahí, ¿no, profe? Exacto. Y además acuérdense que la membrana es protección. Y si yo acabo de perder mi protección junto con mi pared celular, pues, ¿qué me pasa? Aquí está la calaverita. ¿Se muere? Exacto, muere la célula. Ajá. Entonces, ese es el medio de acción que tienen algunos de los fungicidas, de los más actuales. Ajá. Y finalmente los Spitzenkorper, que medio ya los habíamos mencionado, que están ubicados en el ápice o en las puntas de crecimiento y se dedican a eso que ya mencionamos, al crecimiento. Son vesículas muy específicas para esto. Hay todo un estudio de esto de los Spitzenkorper, este rengloncito que yo les puse, pues no es nada en información. Seguimos, niños. ¿Qué onda con la pared celular? Este es un asunto bien importante. ¿Para qué sirve una pared? Para contener para dar soporte. Eso, a ver, por aquí las respuestas están perfectas. Para contener, pues, ¿qué? Todo la célula, ¿verdad? Para delimitar una célula. ¿Qué me contestaron después? Jessica dijo que para soporte. Súper, soporte. Pues sí, para dar una forma específica.
Y como dice aquí, pues para protección, que es de las más importantes, ¿no? Bueno, todas son importantes, pero digamos que esta es la más inmediata a considerar con esta parte, ¿no? Y hay actividad enzimática de transporte, también influye pues en el transporte de sustancias, ¿no?, al interior o bien para sacar esas sustancias. Tienen quitina, ya lo dijimos, la palabra quitina significa túnica. Uh-huh. Es un carbohidrato, la quitina. Y también nos podemos encontrar en la pared celular otros polímeros como el glucano. El glucano es un polisacárido. Y aquí andan señalados, ¿no?, en las imágenes. Además, acá les puse dónde está ubicado el ergosterol. Uh-huh. Está asociado entre la membrana y la pared celular. Estos cuerpos larguitos negros que están señalados en la imagen. Uh-huh. Entonces, si la pregunta de examen es componente principal de la pared celular de los hongos, ¿ustedes qué van a contestar? Peptidoglicano. Ah, no. ¿Cómo? Quitina, perdón. Quitina, según yo, ¿no? No, sí. Eso. Bien, Sofía, bien, Arturo. No se despisten. Ahora, dijimos en algún momento que los hay unicelulares, como el caso de las levaduras que ustedes están viendo aquí en esta imagen, y también los hay pluricelulares. A los pluricelulares también los vamos a denominar filamentosos, ¿no? Y lucen como estos de acá abajito, los filamentosos. ¿No? Vamos a ver de los dos tipos conforme avancemos en la unidad. Vámonos a lo siguiente, niños. Los filamentosos se llaman así porque están constituidos de estas estructuras llamadas hifas. Por ahí ustedes ya saben el significado de micelio. ¿Las hifas forman a quién? ¿Un conjunto de hifas forma qué? Al micelio. Exactamente. Así que la definición de micelio, si se pregunta en un examen, queda resuelto con 3 letras. ¿Cuáles son esas 3 letras? ¿Qué es micelio? Conjunto de hifas. Perfecto. ¿Cómo son las hifas? Muchas de ellas son hialinas, es decir, de aspecto transparentoso, aunque también pueden tener cierta concentración de melanina, aquí le cambian por una N, melanina, y tener tonalidades oscuras. Y a ese tipo de hifas se les llama dematiáceas, que están oscuras. La mayoría son transparentosas. No nos vamos a adentrar mucho a la parte de hifas, porque esto ya lo veremos con muchos más detalles en la parte de hongos filamentosos. Ahorita vamos a comenzar con con otros hongos más sencillos estructuralmente, ¿sale? Pero aquí hay una clasificación muy básica sobre las hifas. En algún momento ya habíamos comentado estas palabras. Existen hifas cenocíticas e hifas septadas o tabicadas. Uh-huh. ¿Qué característica tienen las hifas cenocíticas, Samuel? Hola, Samuel. Sí, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que no ¿Qué escuché. características tienen las hifas cenocíticas? Pues de que son continuas y sin divisiones. Exacto. Mientras que las septadas, ¿cómo son, Samuel? Divididas por septos, que son paredes transversales. Ajá. Mi dibujito les ayuda a entender qué significa continuo y sin división en la parte cenocítica, que es esta hifa de color amarillo. Sí. ¿No? Todo continuo, como una especie de popote muy largo. Uh-huh. Continuo. ¿Las hifas también están hechas de quitina? Sí, las hifas tienen paredes celulares y esa pared celular, al ser de hongo, tiene quitina.
Ajá. En el caso de las hifas septadas, mi dibujito color verde y color café les ayuda a entender qué es eso de los septos. Hay subdivisiones, ajá, como si fuera una especie de... ¿Han visto el bambú? Y que tiene unas subdivisiones a lo largo de todo el tubo. Imagínense algo más o menos así, pero obviamente a un nivel microscópico y hablando de hongos. Ajá. Las iremos conociendo, no solo en dibujito. Aquí está nuevamente. La A, ¿qué tipo de hifas son? El dibujo A, ¿de qué hifas es? Aceptadas, ¿no? Sí. ¿Y el dibujito B, rosa, de qué tipo de hifas son? Analíticas. ¿Cómo? Perdón, no escuché esa respuesta. ¿Qué pasó? Perdón, cenocíticas o esa cosa. Eso, ajá, cenocíticas. Cenocíticas o no septadas, porque pues eso es lo que no tiene septos. Y las septadas también se pueden llamar tabicadas. Bueno, hasta aquí. Sí, yo tengo una rápido. Entonces, conceptada se refería a esta división que hay, pero entre células, supongo, ¿no? Y no en cuanto a lo que parece ser las ramificaciones, ¿verdad? Ah, no. De hecho, puede estar poco ramificada o muy ramificada, pero eso es independiente de que tenga o no tenga septos. Ah, ok. Perdón, me hice bolas. Sí. Ramificada es la forma de crecimiento de la hifa. Uh-huh. Se pueden ramificar, se pueden bifurcar y seguirse bifurcando conforme crecen. Ajá. Pero esa parte de que sea una hifa no tabicada o una hifa tabicada. Ok, gracias. ¿A usted? Bien, ahora, ya nos contestamos en el primer momento que los hongos son heterótrofos. Eso quiere decir que ellos consumen carbohidratos complejos. Y para poder degradar esos carbohidratos complejos, necesitan exoenzimas, es decir, los hongos hacen una digestión extracelular, es decir, van degradando sus sustancias fuera de ellos mismos para después absorberlos con mayor facilidad. Y gracias a esta forma de nutrición, ellos son considerados organismos descomponedores. Déjenme ponerles el mini videito. ¿Cuántas veces hemos visto esto en el refrigerador? Y entonces estamos viendo a los hongos alimentarse por la acción de sus enzimas y degradando carbohidratos. ¿Sí? Los hongos son despiadados cuando tienen que hacer esto de su nutrición. No te pongas ahí porque te comen. ¿Sale? Entonces, en general son organismos descomponedores o degradadores porque usan estas enzimas para hacer más pequeños molecularmente a los carbohidratos complejos. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profa. Va. Sí. Ahora, ¿ustedes han escuchado esto de hongosto? ¿Conocen el mes de hongosto? ¿Verdad? Es uno de los meses más bonitos para los que nos dedicamos a la colecta de hongos. Espero que en algún momento ustedes tengan la oportunidad de ir a campo, a un ambiente en el que puedan hacer la colecta de hongos, que tengan la fortuna de encontrar aquellos que sean comestibles con todas las precauciones necesarias y consumirlos, ¿no? Ahora, ¿por qué hongosto? ¿Qué características tiene agosto? ¿Lluvias? Exactamente.
Así que aquí una de las condiciones ambientales necesarias para los hongos y que ustedes ya habían escuchado por ahí en el video que se les mandó de generalidades es esto. Ajá. Los hongos necesitan altos porcentajes de humedad. Lo ideal es que haya un 70% de humedad, aunque hay organismos que son tolerantes a la escasez y los vamos a encontrar prácticamente todo el año porque durante secas también pueden estar viviendo donde están. Pero en general, humedad, agua, 70%. Respecto a la temperatura, también les gustan temperaturas relativamente cálidas. Muchos de ellos son mesófilos, eso quiere decir que les gustan temperaturas de los 10 a los 40 grados centígrados. Pero ¿cuál es la que más les gusta, Paulina? ¿Qué temperatura es la que más les gusta? La entre 10, 40 grados, ¿no? Porque ahí dice óptima. No, hay una coma. 25 a 35 grados centígrados. Eso, gracias. Esa es la que más les gusta, de los 25 a los 35 grados centígrados. Aunque como ustedes seguramente ya han escuchado o se les ha comentado, también podemos encontrar hongos que sobreviven a altas temperaturas mayores a los 60 grados, llamados termófilos, o hay hongos que también sobreviven en temperaturas muy bajas, como 0 grados centígrados, y los vamos a llamar psicrófilos. Bien, en menor manera, pero también importante, la aireación es algo que necesitan estos hongos. Muchos de ellos son aerobios estrictos. ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué significa eso? Oscar, ¿qué significa que sean aerobios estrictos? Necesitan como tal, un ambiente con aire, oxígeno, por así decirlo. Y si no tienen oxígeno, ¿qué pasaría? Se mueren porque son estrictos. Exacto. Y algunos de ellos pueden, déjenme cerrar aquí, algunos poquitos son fermentadores y en este caso no necesitan de mitocondria porque no utilizan el oxígeno para sus procesos metabólicos. ¿Sale? Esta es alguna excepción a que no tienen mitocondrias como lo vimos en un primer momento en el contenido celular. De la luz, bueno, la luz está del todo asociado con el proceso de esporulación, porque pues las esporas son el medio de dispersión y la dispersión necesita de un ambiente abierto en donde haya luz. Es decir, la luz va a ser el indicador que necesite el hongo para decir, para allá van mis esporas. ¿Quién levantó la mano? Yo, profe, yo. No sé, a lo mejor lo vamos a ver más adelantito, pero le quería preguntar. Entonces, sí me acuerdo que hay hongos que, o sea, entonces no tienen mitocondrias porque pues, llevan a cabo fermentación, ¿no? Pero entonces me pregunté, ¿cómo habrá sido entonces su historia evolutiva? ¿Por qué son así? Vamos a esperar un poquito, ¿sí? Cuando lleguemos a los que tienen estas características. ¿Qué le parece? Vale, sí. ¿Sí? Gracias, profe. Pero sigo pendiente, ¿eh? No crea que lo estoy olvidando. No, sí, muchas gracias. Bien. Bueno, y además de luz, aire, agua y calorcito, necesitan de un sustrato en donde vivir. Esto del sustrato no siempre es suelo. Hay diferentes formas de vivir en los hongos. Y aquí, bueno, la palabra ecología no sé si sea la más adecuada, pero asociando a los hongos con un sustrato, nos los podemos encontrar de tipo parásito. Y aquí el sustrato que necesitan para vivir sería ¿quién? Pues los tejidos vivos, ¿no? Exacto, otro ser vivo. Estos parásitos pueden ser obligados, es decir, que necesitan forzosamente a alguien de quien vivir y si no, no vivirían, o pueden ser facultativos. ¿Qué es esto de facultativo? ¿Qué quiere decir SAI? Que sea un parásito facultativo.
Pues que si se le da la oportunidad puede parasitar a algún otro ser vivo, pero no es algo que requiera forzosamente para vivir, ¿no? Exacto. Ajá. Hay también saprobios, es decir, que el sustrato en el que crece son materiales orgánicos inertes, como, no sé, hojas caídas, ramas de árboles tiradas, o algunos otros materiales de otros tipos. Y también estos organismos pueden ser simbiontes. Sí vivir sobre el suelo, sí vivir en otros ambientes, pero además necesitar de vivir en relación con otro organismo. Relación mutualista, como dice en la presentación, con otros organismos. De estos ejemplos están los líquenes y las micorrizas. ¿Ustedes ya escucharon qué significa la palabra micorriza? ¿Alguien me dice qué quiere decir micorriza? Básicamente es la raíz de un hongo con un árbol o con una La planta. asociación. Asociación De un hongo con ¿quién? con una especie vegetal que puede ser un árbol en su mayoría. Exacto. Aquí, ¿qué tipo de los tres están observando? A ver, regreso. ¿Parásito, saprobio o simbionte? Voy para allá. ¿Cuál me dijeron? Saprobio, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque este es un tocón de un árbol muerto y pues aquí estoy viendo al honguito que está sobre este sustrato. Bien hecho. En esta imagen, ¿de quiénes nos están hablando? Parásito. Simbiosis, ¿no? ¿Cuál de las dos? Los simbiontes, ¿no? Porque está participando en el crecimiento de la planta. Y acá nos contesta Paulina que es una micorriza. Sí, lo que están viendo aquí es las micorrizas. Acá, ¿a qué tipo de simbiosis están viendo? ¿Tienen idea? Vamos a ver esto con más detalle, ¿eh? No crean que es lo... No sé si sería exactamente una micorriza, pero sí es algo simbiótico, ¿no? Es un líquen, ¿no? Son los líquenes, ¿no? Es un líquen, son los líquenes, sí. Esto los vamos a ver con más detalle. Aquí que estamos viendo, muchachos, este es el honguito, toda esta parte esponjosita. Es un parásito. ¿Parásitos? Es un parásito. Aquí en la foto se alcanza a distinguir que todavía se mueve la mosquita. Es decir, que está viva. Bueno, pues ahí algunos de los hongos. Vamos al asunto de la reproducción, muchachos. Por ahí en este videito de generalidades y en cualquier video que ustedes revisen sobre hongos, sea el de Netflix de hongos fantásticos, sean cualquier documental o información básica de los hongos, van a escuchar que se reproducen a través de unas estructuras llamadas, ¿qué? Esporas. Eso. La reproducción asexual también produce esporas. Sea sexual o asexual, en hongos se van a producir esporas. Bueno, es posible, depende de cada organismo. Pero en general, siempre esporas. En el caso de las esporas asexuales, las vamos a encontrar de dos tipos, o las podemos clasificar así. Las exógenas, es decir, que se producen libremente, sin una estructura que las encierre, que las agrupe. Y a estas esporas exógenas las vamos a llamar conidios o a conocer como conidios. Y otras esporas llamadas endógenas. ¿Por qué se llaman endógenas? Porque están dentro de una estructura específica llamada esporangio.
Esto de los esporangios espero que no sea nada nuevo para ustedes porque ya lo revisamos en la parte de mixomicetos. ¿Se acuerdan que era una cabezuela, redondita muchas veces? Y que dentro de esa cabezuela, que tiene una estructura que conglomera, pues, a las esporas, ¿no? Esas son esporas endógenas. Si ellas son inmóviles, si no se mueven, las vamos a llamar esporangiosporas. Y si se mueven, las vamos a llamar zoosporas. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? De momento no. ¿Nada, Oscar? Seguimos. ¿Cuál de las dos están viendo en esa imagen? ¿Exógenas o endógenas? Es un esporangio. No le escuché, está muy Perdón. cortado. Es endógena, ¿no? Porque es un esporangio. Endógena. Ay. Y aquí, ¿a quiénes estamos viendo? ¿Endógenas o exógenas? Yo diría que exógenas, ¿no? Porque ahí están como que ya repartidos ahí oferta. Y vean cómo aquí hay una estructura que contiene estas esporas. ¿Cómo se llama esta estructura? Esporangio. Ajá. Y aquí yo no veo un esporangio. De hecho, alcanzo a ver a cada una de las esporas. 1, 2, 3. Hasta las puedo contar. ¿Cuántas son? Acá. 1, 2, 3, 4. No están metidas en un esporangio. Ahora, la formación de esporas no es la única forma asexual que tienen estos organismos para reproducirse. Existen métodos como la fragmentación. Ayúdeme, Uriel. ¿Qué es la fragmentación? Uriel, ¿anda por ahí? Ayúdeme, Jessica, entonces, ¿qué es la fragmentación? La fragmentación es la separación de trozos de una hifa, ovillos o artroesporas capaces de generar un nuevo individuo. Las clamidosporas son células rodeadas de membranas gruesas y dobles. Sí alcanzan a ver entonces que esta hifa, vean esta, donde está mi cursor. Ahí va la hifa y de repente hay aquí una interrupción. Acá hay otra, y de repente yo aquí lo veo más claro en las otras imágenes, veo más claro cómo se fragmentó esta hifa. Cada una de estos fragmentitos de hifas contiene el material necesario para dar origen a un nuevo individuo. Cada uno de estos trocitos se llama oidio o artrospora. Pero si cada uno de estos trocitos además se encuentra rodeado de una membrana doble, ya no se llama oidio o artrospora. ¿Cómo se llama? Clamidospora. Clamidios. Gracias. Gracias, muchachos. Clamidiospora. ¿Sí? Aquí estamos viendo oidios o artroesporas, no estamos viendo clamidiosporas. Esto es fragmentación. ¿Pero solo existe la fragmentación? No, también existe la fisión transversal. José Ángel, ayúdenos a saber qué cosa es la fisión transversal. Si anda ahí José Ángel, o me ayuda mejor Karen. Sí, mejor Karen. Es cuando las células estrangulan el núcleo y el citoplasma le reparte a las células hijas. Exacto. Entonces, aquí por dentro, en donde está esta flechita,
es donde sucede la estrangulación. Y eso quiere decir que entonces a cada una de estas partes de la célula va a dar lugar a una célula hija. Y se llama fisión transversal por el eje en el que se da esa estrangulación. Esto sería longitudinal. Aquí, como está mi cursor, esto sería longitudinal, pero en este caso es transversal. ¿Sí? También existe la gemación. Ayúdenos, ¿a quién le pido que me ayude? Ayúdenos, Miguel Hernández. ¿Qué Claro. es la gemación? La célula produce una yema a donde migra el núcleo. Proviene de la división de la célula madre. Esto aumenta de tamaño y forma un nuevo individuo. Exacto. Aquí en la imagen quiero que vean cómo se está formando esa yema. Y aquí vean esta otra celulita. Estas son cicatrices de que se formaron otras yemas. Ajá. Pero bueno, se forma esa yema. ¿Cómo es eso de que se forma la yema? A ver si les ayuda mi GIF. Ajá. Ahí va el núcleo se divide, migra hacia la yema y la yema se separa, forma otro individuo, ya después tiene que restablecer su contenido celular y crecer, pero ese ya es un nuevo individuo. Ajá. La gemación es típica de unos hongos llamados levaduras. ¿Sí? Con el GIF queda un poquito más claro lo que sucede en la gemación. ¿Algún comentario, muchachitos? Yo, profe. Dígame. Entonces, los últimos dos, digamos, son como que exclusivos de los hongos unicelulares, ¿no? En este caso, sí. Ajá. Y de hecho, la gemación es típica de levaduras. Y las levaduras son unicelulares. Ok. Gracias, profe. De formas levaduriformes, ¿no? Varias. Bueno, sí, formas levaduriformes en general. Sí, porque decir levadura, pues sí, restringe un poco de quiénes. ¿Sí? Ajá. ¿Dudas entonces? ¿Ninguna? ¿O hay dudas? No, profe, todo bien. Ahora, los hongos se van a reproducir de forma sexual. Y para esto... Maestra, si me permites, antes de que pases a la reproducción sexual, regresarte al conidio y al esporangio. Sí. Me parece ¿Ahí que... o hasta acá? Donde están los dos esquemas, exactamente. Me parece que ustedes son la primera vez que ven estas conidiosporas o conidióporos o ambos, con la hifa que sostiene a estas bolitas pequeñitas, que son las conidiosporas, no están envueltas en una membrana que las reúna, como se los comentó la maestra. Entonces, esa es la manera que podemos darnos cuenta si estamos viendo un hongo con conidios o un hongo con esporangio. Porque aquí pues también podrían confundirse, estas están sueltas, ¿no? Pero ya quedaron liberadas de un esporangio que rompió la cubierta. Esta cubierta se llama peridio, como se acuerdan, ¿no? Este nombre ya lo habíamos mencionado también en Myxomycetes. Entonces, cuando esta cabezuela o este sitio reúne un conjunto de esporas cubiertas por un peridio, es un esporangio. Cuando no se presenta el peridio, entonces estamos viendo que aquí en la base hay células que diferencian para formar estas esporas, pero están libres, no están cubiertas del peridio. Entonces, vean que hay como una manopla de béisbol, que se forman aquí celulitas diferentes, ya lo veremos en su momento. Esta es una hifa que se diferencia para sostener a esta estructura que es la sexual y el resto de las células vegetativas, ¿no? Porque a mí me parece que nunca lo habían visto, a lo mejor no es cierto, pero me parece importante comentárselos. Y en el segundo caso, la clamidospora va a ser una espora que tenga
generalmente de tamaño mayor a la Déjeme célula vegetativa y también una pared celular gruesa. Entonces, sobre eso, vamos a poder distinguir las artrosporas, que como su nombre lo dice, artrospora significa que está articulada. Eso es lo que significa una espora articulada. Pero que también puede presentarse vean aquí claramente. Aquí, por ejemplo, ¿no? En esquemita, digamos, esta sería la clamidiospora. Que vean cómo claramente se ve la pared más gruesa y de diámetro mayor a la célula vegetativa, por eso las vamos a poder distinguir. En esta foto maestra que la tiene en confocal, que está verde, se ve todavía más bonita la pared, que es gruesa, vean, la pared que es gruesa. La pared. Y el contenido citoplasmático altamente diferente en tamaño, ¿eh? Entonces, no hay duda que cuando sean oidios o artrospora o cuando sean clamidospora. Y un hongo puede formar ambas. Miren, acá están. Tanto clamidosporas como artrosporas. ¿Por qué? Porque una clamidospora, aparte de ser de reproducción asexual, tiene la función de resistir condiciones adversas. Entonces, eso es muy importante. Y también aprovechando que, bueno, ok, sí. ¿Listo? Esta fotografía obviamente es de microscopía de barrido, pero de todas maneras en el microscopio óptico nosotros podemos ver células que tienen como un chipote, y eso quiere decir que se están reproduciendo, formando gemaciones. ¿Vale? Ok. Profesora, ¿cómo dijo que se llamaba la otra estructura? O sea, una era clamidospora y la otra, ¿cómo era? Artrosporas. Artrosporas. Nada más le estoy diciendo lo que significa artro, es articulado. Esporas que se articulan ¿de dónde? De una hifa que antes era septada. No puede haber formación de artrosporas en una celulocítica. No celulocítica, ¿verdad? Celulocítica es otra cosa. Bien, gracias, maestra. Bien. En la parte sexual, para que haya reproducción sexual, permítanme, me estoy acomodando. Para que haya reproducción sexual, necesitan fusionarse los gametos. Aquí hay asuntos, palabras clave importantes. Fusión de gametos. ¿Dónde se producen esos gametos, Ángel? Hola, hola, Ángel. Ángel Marroquín. ¿Dónde se producen esos gametos? Y Ángel. Arturo, ¿dónde se producen los gametos? Arturo no me puede hablar. Niños, ¿qué onda con ustedes? Daniel, ¿dónde se producen los gametos? En los gametangios. Y estos gametos... Era a mí, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, era a mí, ¿no? Es que hay otro Daniel. Sí, usted conteste. Vale. Entonces, los gametos están destinados a fusionarse. Y hay 3 tipos de fusión dependiendo de qué gametos participan. Aquí en la isogamia, el prefijo iso significa igual. ¿A qué hace referencia? A que los gametos que se fusionan son iguales en 2 características, en la forma y en el tamaño. Isogamia, gametos iguales en forma y tamaño. Ellos 2 son los que se fusionan. En el caso de la anisogamia, el prefijo an o a significa no. Es decir, que en la anisogamia, los gametos que se juntan no son iguales. ¿No son iguales en qué? En tamaño, aunque conservan ser iguales en forma. ¿Sí? Anisogamia significa entonces la fusión de gametos iguales en forma,
pero diferentes en tamaño. Y en el caso de la ogamia, aquí los gametos que se van a fusionar son diferentes en los dos sentidos, tanto en la forma como en el tamaño. Eso es ogamia. ¿Sale? Así que si tapan las definiciones y nada más me quedan los dibujitos, yo debo intentar reconocer, según las características de los gametos, de qué tipo de fusión me están hablando. Si yo encuentro diferentes en forma y tamaño, es ogamia. Si los encuentro iguales tanto en forma como en tamaño, es isogamia. Y en la anisogamia tendré que ver uno más chiquito y uno más grande, pero iguales de forma. ¿Sale? Estos términos son muy básicos para preguntas de examen, así que considérelos. Además, los van a seguir, o sea, estos términos se escuchan en todo momento, porque las gametas no son únicamente producidas por los hongos, sino por muchos otros organismos. Y por ejemplo, nosotros los humanos tenemos una de estas tres. ¿Cuál tenemos? La ogamia. Exacto. Bien. A ver, aquí, espérenme, déjenme pensar. ¿Cuál es la que sigue? Bien. Para que suceda la fusión de los gametos, vamos a ver que hay dos procesos. Déjenme salir porque le voy a anotar una A que se me coló. Y ahora sí, la pongo. Para la fusión de los gametos tienen que suceder dos cosas y estos términos ya los hemos mencionado. Uno de ellos es la plasmogamia. Ay, perdón, voy a hacer una pausa porque acabo de ver la pregunta de Paulina. ¿Qué significa la O de esta ovocélula, de este osito? Ajá, ovocito también, como ¿sí? De ahí viene la O, que se hace referencia a este gameto. Ovocito, osito. Ajá. Para la fusión ya habíamos visto estos asuntos, pero vamos a mencionarlos rápidamente. Aquí está sucediendo la fusión, ¿verdad? En este dibujito que tiene el puntito rojo y el puntito verde. Ajá. Estos son gametos en el esquema. Y aquí está en este momento sucediendo la plasmogamia. Es decir, que lo que se une son los citoplasmas, o aquí donde dice protoplastos. Pero solo se une el citoplasma, mientras los núcleos siguen estando separados. Esto lo vamos a ver con más detalle en otro momento, pero de una vez les comento que esto se llama un dicarión, es decir, que en el momento en el que hay en la misma célula dos núcleos diferentes. Posterior a la plasmogamia sucede la cariogamia. Cario es núcleo y entonces lo que se va a fusionar ahora son los núcleos en la cariogamia. Y por eso el esquemita, el núcleo era rojo y también verde, pero luego se unieron y ahora tiene otro color porque significa que su material genético se fusionó. Y a ver, acá, las estrategias de reproducción sexual que tienen los hongos son la copulación planogamética. ¿Qué es la copulación planogamética, Eric? Ayúdenme a leer la presentación. Eric López. Es la fusión de dos gametos desnudos. Ajá, es decir, no tienen cubiertas, no están dentro de una estructura,
no se pasan de un cuerpo a otro, andan solas, no tienen nada accesorio. Ajá. Esta es copulación planogamética, donde las células que se unen son gametos desnudos, como en la imagen. Ajá. Ahorita vamos a ver otras estrategias diferentes. También existe la somatogamia. Soma es cuerpo y hace referencia a que las estructuras somáticas, las hifas somáticas que forman parte del cuerpo o del talo del hongo, van a diferenciarse o a cumplir con la función de gametos. Es decir, miren acá en esta imagen. Aquí tenemos dos hifas somáticas, pero resulta que estas van a comportarse como gametos. Y entonces el núcleo de esta hifa va a ser un núcleo gamético y este núcleo otro núcleo gamético. Y se van a fusionar, como esta imagen de al lado. Sin estructuras específicas, sin nada morfológico específico, pero donde va a suceder plasmogamia y cariogamia para la fusión. Profa, ¿Sí? perdón por la pregunta, pero esto que nos está diciendo entonces es obvio. Creo que es obvio, ¿verdad? Pero es entonces independientemente a la anisogamia o gamia, los otros tipos que vimos, ¿verdad? A ver, aquí me regreso. Esta es la estrategia llamada copulación planogamética. ¿Por qué se llama así? Porque entre las características de los gametos está que se encuentran desnudos. Es decir, no tienen estructuras accesorias, no están cubiertos, no son parte de otro órgano, nada. Este gameto, dígame usted, este gameto y este otro son iguales. Sí, ya vi. Sí, son iguales. Son iguales en forma e En tamaño. iguales en tamaño. Me regreso aquí. Está sucediendo ¿cuál de los tres tipos de fusión? Imagen isogamia. Isogamia dentro del proceso llamado copulación planogamética. ¿Sí se entiende cómo se vinculan ahora las dos informaciones? Oh, sí, ya vi. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Ahora, vamos a hacer el mismo asunto aquí. Esta hifa se comporta como gameto. Esta también. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con los núcleos de estas hifas en donde está sucediendo somatogamia? Se van a unir. Y de forma estricta, si estas estructuras son iguales en forma y tamaño, ¿qué sucede ahí? Isogamia. Ajá. Entonces, esta descripción de procesos sexuales es un agregado de información, no son una independiente de la otra. ¿Sí? Sí, perdón, es que me confundí porque relacioné, no sé, en mi cabeza a la isogamia y las otras con que tenían flagelitos, pues me empecé a confundir, pero ya. No, lo de los flagelitos pues era nada más por poner una imagen. Déjenme quitar esto porque no me di cuenta que me interrumpe aquí. Ajá. Sí, lo de los flagelos es simplemente por poner una estructura y que esta estructura, sea cual sea, tiene que ser igual a esta otra. Sí, ya me quedó mucho más claro. Gracias, profe. Bien, ahora, el otro proceso, déjenme hacer esto grande, es que me confundo con tanta ventana. Voy. Ajá. La otra forma de reproducción sexual se llama espermatización. Va a haber una parte del hongo, del talo, como dice en la descripción, que va a producir estructuras llamadas espermáceos.
son parecidas a las esporas. Este es el espermacio. Viene del talo o de las hifas de otro hongo. Ajá. O del hongo. Pero su origen es una hifa. Se parece a las esporas. Y ahora funciona como gameto, el espermacio. Ajá. Y el espermacio se va a pegar, por decirlo así, o a encontrar para unirse y fusionarse con una hifa receptiva que va a funcionar o a cumplir con el objetivo de un gameto. Entonces el espermacio se une con la hifa receptiva. Y aquí sucede la fusión por plasmogamia y posteriormente cariogamia. Los procesos son los mismos que suceden. Y ahora, aquí vamos a agregar, si el espermacio es diferente en tamaño y en forma a la hifa receptiva, ¿qué fusión de gametas está sucediendo? Ogamia. Exacto, aunque seguimos hablando del proceso llamado espermatización porque es la estrategia de reproducción sexual que tienen los hongos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda o comentario más? Aquí no les dije. Sí, dígame. No, dije que no, pero... Súper. Nada más déjenme agregar esta información que no leí, que la hifa que produce dichas estructuras recibe el nombre de espermatóforo. Quien produce a los espermáceos se llama espermatóforo. Ahora, aquí me faltó un acento, perdónenme. Los hongos pueden producir estructuras especializadas, órganos especializados para la reproducción. Ustedes ya los habían escuchado en otro momento, pero vamos a recapitular este asunto. Aquí estoy viendo los dos órganos sexuales que puedo encontrar o estructuras especializadas para la reproducción sexual. Esta en forma de esfera es el ogonio. Dentro del ogonio voy a encontrar a las oosporas. Y también otro órgano, el otro órgano es el anteridio. Aquí donde está el cursor, este es el anteridio. ¿Sí? Acá en la imagen, la O de ogonio está señalando esta estructura esférica. Y la A de anteridio lo está señalando a él, nada más que quedó como por detrás el anteridio y apenas si se nota. Este redondito que está detrás del ogonio. Acuérdense que en los hongos no podemos decir estrictamente femenino o masculino, pero los podemos encontrar también con signos positivo y negativo. Acá no se los puse, pero el ogonio sería el del signo positivo y el anteridio sería el del signo negativo. Y el ogonio y el anteridio tienen dentro gametas para la reproducción sexual. La forma en que se junten el ogonio y el anteridio define si se llama contacto gametangial o copulación gametangial. Son dos opciones. Cuando se trata de contacto gametangial, la forma en que el anteridio va a conectarse con el ogonio es a través de un puente de comunicación. Está en el punto 3 de la diapositiva.
dice el punto 1, las gametas se ponen en contacto. Se disuelve la pared. Esto y esto. Ajá, se disuelve. Vean cómo ya aquí yo no tengo ya una pared aquí, como la tenía en el otro dibujo. Se disuelve la pared. Y el punto 3 dice, se forma un puente de comunicación. ¿Dónde está mi puente de comunicación? Aquí. ¿Ya vieron? Ajá. Aquí está mi puente de comunicación. Y ese es como el punto clave que me está hablando de que se trata del contacto gametangial. ¿Para qué se va a formar un puente? Si yo necesito que se fusionen las gametas, ¿para qué quiero el puente? Explíqueme a alguien. Hola, hola. ¿Siguen ahí? Como tal, para que se dé bueno, o sea, la fecundación. Ajá, para que migren, primeramente, para que migren las gametas, ¿de dónde a dónde? ¿De quién a Pues quién? para que migren del exterior hacia el interior, ¿no? Y de esta manera se puede hacer la fusión, ¿no? Anteridio a ogonio. Ajá, no exactamente del exterior, porque las gametas no están en el exterior. Ajá. Vean todos estos puntitos negros en el dibujo. Ajá. Todos estos son núcleos haploides que están en los gametangios. Digo que sí. Ajá. Y ahora, este núcleo del anteridio se tiene que juntar con algún núcleo del ogonio, pero hay paredes. Primero, por eso se tienen que disolver las paredes. Ajá. Se tienen que poner en contacto. Luego, ya disueltas las paredes, ¿quién le va a pasar a quién los núcleos? El anteridio se los va a pasar al ogonio. Por eso, el anteridio hace su puente de contacto con el ogonio. Ahora sí, como está en esta imagen, pueden migrar los núcleos hacia el ogonio y suceder el punto número 5 que dice aquí, la fecundación de la ovocélula. ¿Dónde sucede la fecundación? Ya sucede en el ogonio. ¿Sí? Y una vez que ya sucedió esto de la fecundación, se cierra el puente, ya no hay contacto. De hecho, aquí dice el anteridio se degenera y lo que empieza a formarse dentro del ogonio es el cigoto. Acuérdense que cuando vemos la palabra cigoto, inmediatamente estamos haciendo referencia a la reproducción sexual y que el cigoto es el producto de la fecundación o de la fecundación de gametos, del gameto del anteridio en este caso, que fecundó al gameto del ogonio. ¿Sí? Entonces, esta imagen es contacto gametangial. Y esta imagen o este proceso representa la copulación gametangial. ¿Qué va a suceder aquí? La diferencia está en la forma en que se va a dar el paso del núcleo del anteridio, de los núcleos del anteridio hacia el ogonio. En el caso de la copulación gametangial, se va a formar, ¿dónde está esa palabra? Aquí. Se va a formar un poro para que sirva para hacer el contacto. O bien, aquí miren, en esta imagen de aquí arriba, digamos que este es el poro. Este es el gameto masculino, el de la izquierda. Ay, se me perdió el cursor, ¿ustedes lo ven? Ah, ya lo vi. Aquí está, ¿ya lo ven el cursor? Ya. Bien. Entonces, este es el anteridio, en este caso, o los gametos masculinos, pues.
Y acá están los femeninos. Se van a pegar y se van a contactar a través de un poro. Se va a formar un poro para que migren los núcleos de los masculinos hacia, que los núcleos masculinos pasen hacia a la gameta femenina. Y aquí dice, tubo, aquí dice la palabra tubo, pero nosotros vamos a pensarlo como una especie de poro, porque nada más es un hoyito. Pero también puede suceder en el punto 2 dice aquí, la fusión directa de dos células gametángicas en una, como en este caso. Este es un gametangio y este es otro gametangio. Y se están fusionando de forma directa. Vean esto, el punto número 4. Aquí hay una fusión directa. Sea esta imagen de arriba con el poro, o sea esta imagen de abajo, la número 4, con la fusión directa, en ambos casos nos están hablando de la copulación gametangial. Para ambos casos se necesita de que se disuelvan las paredes de contacto, como dice acá la información. Aquí, ¿queda claro en las imágenes? Vean cómo pues, es diferente a la estrategia acá. Aquí está claramente la formación del puente. Aquí solo está la formación del poro o bien la fusión directa. Ay, aquí, ¿qué pasó? Pues ya está la parte de reproducción. Ay, espérenme. Oigan, no le quité el resto de diapositivas que no quería revisar. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, muchachos? Yo sí voy a decirles algo más, maestra, para que se enfatice. Esos son los tipos de reproducción sexual que se pueden presentar en los hongos. Sí, espérenme un tantito. Dependiendo de el grupo taxonómico, es la estrategia evolutiva que va a ponderar. Entonces, no todos los hongos se van a reproducir así como quieran, ¿no? Uno por contacto, otro por somatogamia, otro por espermatización, sino estas son opciones que ha tenido a través de la evolución de este grupo y por eso tienen tantas estrategias de reproducción sexual. Recuerden siempre que la reproducción sexual es un mecanismo biológico de la recombinación genética. Busca la recombinación genética para poder adaptarse a condiciones diferentes. Y por otra parte, la reproducción asexual, la función que tiene es de propagación, no recombinación, propagación en un ambiente. Entonces, si nosotros dejamos nuestro pan en la cocina y después de unos días regresamos, ese pan puede estar de color verde, puede estar de color negro, puede estar de color naranja, y si nosotros sacáramos una lupa o un microscopio, veríamos como muchas cabezuelas de alfileres llenas de estructuras negras o de color, y estamos viendo las esporas, pero en el sustrato vamos a ver una como tapetito de color generalmente blancuzco, y lo que estamos viendo es el micelio. Entonces, la maestra dijo estrategias, sí son estrategias, pero pueden encontrarlo como tipos de reproducción: contacto gametangial, copulación gametangial, somatogamia o espermatización. Esos son los tipos o estrategias de reproducción sexual, a donde evidentemente hay algunas, los hongos menos complejos evolutivamente hablando, tendrán estrategias que se parecen a las células que tienen capacidad de moverse, tienen flagelos o que se mueven. Y luego, los más complejos es la somatogamia y espermatización. ¿Vale? Para que no vaya a haber confusión de eso. Listo. Listo, maestra. Bueno, pues esto es la parte de, espérenme tantito, la parte de generalidades, ¿sale?
y vamos a entrar, ya entraremos pues a cada uno de los grupos de hongos respectivamente. Vamos a ver a los quitridiomicetos la siguiente sesión, pero antes de empezar, o bueno, antes de continuar otra cosa, les quiero compartir un documento para que ustedes le vayan echando ojo a qué onda con los quitridiomicetos, ¿sale? Espérenme tantito, se los voy a compartir. Ay, ¿dónde quedó la descarga? Denme chance para buscarlo. Aquí está. No tiene nombre de quitridiomicetos, pero ahí ustedes le cambian, ¿sale? Al documento. Se está cargando en el chat del Zoom. ¿Quieren que se los comparta también por WhatsApp? Yo creo que sí, por ¿sí? favor. Sí, por Sale. favor. Aguántenme tantito porque está... Ahí voy, ¿eh? Bueno, denme más chance con lo del el chat porque ahorita no lo encuentro. No lo encuentro, pero ahorita se los paso. Déjenme descargarlo para pasarlo por el WhatsApp web. WhatsApp web. Si no, alguien que lo descargue, que lo mande a ellos, maestra, para que no te compliques. Sí, también. También es opción. Pero es que lo raro es que no me sale, pues, a mí en la... Aquí ya. Ya está. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues leer información de quitridiomicetos para que la siguiente sesión que nosotros los veamos vaya más fluido el hecho de preguntar algunas generalidades de estos organismos, el participar con algo de información, ¿vale? No es lo único que ustedes pueden buscar de forma libre en el internet, pueden hacer cualquier otra búsqueda de quitridiomicetos. Y pues yo creo que estamos en tiempo. ¿Quiénes estarían preparados para su seminario? No les avisamos. Sí les envié correo de seminarios para cuando empezáramos la primera sesión de hongos. ¿Y por qué no lo tengo yo? ¿Alguien tiene preparado su seminario? ¿Cuáles son las fechas próximas para seminario? No me llegó ningún correo. Bueno, entonces no hay fechas para seminarios y eso está bastante complicado, niños, porque ya de por sí teníamos muy poco tiempo. Pero bueno, espérenme tantito. Aguántenme con esto. Voy a reenviar el correo y en todo caso voy a poner una lista en el chat de Zoom, ¿sale? Esto significa que nos vamos a tener que apurar todavía más con los seminarios. Espérenme tantito. Espérenme, no. Déjenme compartirles la lista. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, maestra. Permítame, profesora, permítame aclarar esta parte de los seminarios para que podamos continuar con más. No quiero que continúes hasta no ponernos de acuerdo tú y yo. Profesora, solo déjeme mostrarles la lista de los muchachos que tienen que presentarse para que quede claro quiénes son y con qué temáticas. Y quiero pedirles, por favor, entonces, que terminamos ahorita la clase
Profesora, no voy a terminar la clase. Permítame, por favor. Esto es una falta de respeto y tengo yo planeadas otras actividades. Necesito primeramente que quede claro cuáles son los seminarios que quedan pendientes. Yo no quiero que haya confusiones de alguna manera. Y si ya sucedió, eso quiere decir que todavía estamos ahí como que medio saben, medio no saben. Permítame que vean la lista de los seminarios que faltan para que sepan quiénes van a presentar, por favor. Ale, por favor, escúchame. Y lo que tenemos que hacer es primero ponernos de acuerdo para que los muchachos tengan la información adecuada. Eso es lo que intento, que tengan la información adecuada. Y por eso sí necesito que vean la lista, muchachos, de los seminarios que faltan, por favor. A ver, escuchamos pues. Ahí está, lo estoy compartiendo, pero la voy a volver a compartir porque se salió. Ajá. Esta es la lista, niños. Primera clase de hongos. Estos son las 5 personas que tenían que presentar en esta primera clase de hongos. ¿Alguno está preparado para presentar? En todo caso, también miren la lista de lo siguiente. Es en este orden en el que se van a presentar. Si hoy no presentan, eso quiere decir que nos quedan solamente las siguientes clases para ir conjuntando los seminarios, ¿sale? Los seminarios que falten. Ahora, una indicación que creí haberles hecho saber, pero parece que hubo alguna situación en la que no todos tuvieron la información. Sus exposiciones no pueden ser más largas que 10 minutos, ¿sí? Por favor, pongan mucha atención en esa parte de la extensión de la información, porque tiempo no nos queda. 10 minutos de exposición y a lo sumo 5 para algún comentario o alguna pregunta. ¿Sí? Déjenme ver la parte del chat. No les llegó correo. No pasa nada. Si no llegó el correo está bien. ¿Sí? Pero ahora quiero que quede claro quiénes son las personas que faltan de seminario y el orden en que van a dar sus seminarios. La siguiente clase van a exponer estas 5 personas. ¿Quedamos de acuerdo? Antonio. Es 11 de noviembre, maestra. Ponle por favor ahí 11 de noviembre. ¿Sale? Ahora, según el calendario, ¿cuántas sesiones nos quedan? 4. Eso significa, chicos, que las siguientes sesiones se tienen que repartir en 3 clases. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seminarios. ¿Sí? Por lo que estos 3 van a quedar para la siguiente sesión. Déjenme borrar esto. Sí están viendo todos el asunto, ¿verdad? Lo mismo. Sí. Bien. Y aquí, estos otros 3, así, en estos bloques. ¿Sí? Estos amarillos. Ese azul no se ve, maestra. Ponle, por favor. Sí, gracias. Ahorita el cambio. Ahí voy. Sí, se ve mal. A ver, gris. ¿Sí? 11 de noviembre, los amarillos. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos nuestra siguiente sesión el 16 de noviembre. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, ahí tengo una duda. Sí, dígame. Es que yo ya expuse
desde la semana pasada, entonces estoy ahí de nuevo, entonces hago de nuevo otra expo. No. A ver, ¿dónde? Ahí donde... Sí, aquí sucedió esa parte, ¿verdad? Sí. No se preocupe, no hay problema. A ver, Diego, eso significa que es bueno, finalmente es bueno, porque acá, por ejemplo, a Isaac lo podemos pasar para acá, ¿sale? Y también no nos estresamos tanto como con todo atiborrado. Ya con lo que presentaste, Diego, tienes tu calificación. Ok. Muchas gracias. No, de nada. A ver, entonces, ahí está. 16 de noviembre. La siguiente sesión sería 18 de noviembre y aquí necesitamos poner 18 de noviembre, ¿sí? Y la última sesión que tendríamos para esta parte de seminario sería el 23 de noviembre, ¿sí? Y aquí es donde quedan estos del 23 de noviembre. ¿Sale? Tómenle captura de pantalla, compártanlo si alguien no tiene esa información, ya ahorita se los paso al chat de Zoom de todas maneras. Y ahora sí vamos a asegurarnos de tener todos la misma información, por favor, y la siguiente sesión vemos esta parte. Así que vamos a intentar tener todo a tiempo, ¿sale? Recuerden, por favor, tengan esa consideración. 10 minutos de seminario, más 5 de preguntas o comentarios. Déjenme guardar esto para que se los pueda compartir en el chat de Zoom. ¿Listos? ¿Sí lo ven en el chat de Zoom? Ay, no. Sí, se los envié a todos. Creí que solo a uno. Entonces, así quedamos de acuerdo con seminarios, niños. Ok. Bueno. Entonces, ya tenemos generalidades. Mañana vamos a ver Chytridiomycota. Ustedes avancen con la parte de Chytridiomycota y revisamos otros temas. ¿Mañana? ¿Por qué mañana? Es entendible que es la siguiente clase, perdón. Ok. ¿Algún comentario de esta parte o ya terminamos? ¿Nada, chiquillos? No, está todo bien. Bueno, entonces que tengan un muy bonito día. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el jueves. Cuídese, profe. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor.